esta mañana tenemos una palabra que el Señor ha traído a nuestros corazones para ser impartida acá. Y se trata de algo que muchos se desaniman, se desalientan y muchos hasta claudican, o sea, se vuelven atrás. Y es el dominio propio. Alcanzando el dominio propio. Hoy vamos a aprender que el dominio propio no es algo mágico. Que el dominio propio no es algo que me convertí a Cristo, abrí mi corazón y ya yo tengo que tener dominio propio. Es algo que se va formando, que se va cultivando, que se va alcanzando. Así que hoy usted va a cambiar la mentalidad de crítica que tienes quizás con algunas personas que usted conoce. Y quizás usted dice, pero es que ¿cómo es posible que siendo cristiano ya está bien? Es lo que tiene como 6 meses o tiene 1 año, pero mira cómo actúa. No, es que el dominio propio es algo que todos debemos tener. Y es eso que alimenta nuestro espíritu de tal manera que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y no fallarle. El dominio propio es algo que va a ir formándose en nuestros corazones y en nuestro carácter. Por eso se necesita la constancia, se necesita movernos con firmeza, se necesita que nos esforcemos. ¿Qué dice Proverbio capítulo 25, verso 28? Escúcheme bien. Proverbio capítulo 25, verso 28. Padre, que esta palabra caiga en una buena tierra. Ore conmigo. Que traiga frutos al 100%. Que estas tierras, Padre, ya estén abonadas y si no están, que tú las abones ahora. Abona las tierras con la lluvia temprana, con el abono del cielo. Que nuestros corazones se conviertan en esa tierra fértil para que esta palabra sea sembrada en esta mañana y pueda crecer y multiplicarse. Y que podamos ver frutos y más frutos, Señor, en nuestras vidas. Que el dominio propio podamos alcanzarlo de una manera tan poderosa, porque es un fruto del Espíritu. Aleluya. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y queremos, Señor, ese fruto en gran manera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Proverbio 25, 28. Una persona sin control propio, cuando hablemos de control, estamos hablando de dominio. En la Reina Valera usa la palabra dominio propio. En la NTV, que vamos a estar ministrando con esta versión, dice control propio, pero es lo mismo, correcto. Así que una persona sin control propio o sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Wow. Cuando yo leí este verso dije, wow, Señor, esto es tremendo. Una persona sin dominio propio es como una ciudad destruida, fracasada, exterminada. Wow. Entonces eso nos pone a temblar. Padre, yo necesito dominio propio porque no quiero ser una ciudad destruida. Y créame que preparando esta palabra, ustedes saben que Dios ministra a uno primero, ¿verdad? Ayer fue un día que tuvo que tener mucho dominio propio. Y al final del día ese Señor, la verdad es que tú no eres fácil, pones siempre a prueba a uno. Hay que tener dominio propio. Sin dominio propio una persona termina como una ciudad en ruina, hermano. Como una ciudad en ruina. ¿Sabes que hay muchos matrimonios que fueron destruidos, que fracasaron? Y hoy día las personas piensan y dicen, wow, si hubiese tenido dominio propio, todavía hoy conservara mi matrimonio.
Porque muchas veces las personas no son malas. Hay personas, todos tenemos defectos y dificultades. Puede haber una unión de personas buenas y que termine fracasando. Porque muchas veces lo que hace falta es el dominio propio para enfrentar y para sobrellevar los cambios y las situaciones y los desaciertos que se producen en el matrimonio. Es como un padre en la crianza. Si un padre no tiene dominio propio de sus emociones y de su impulso, va a llevar a un hijo al fracaso, o va a tener una relación muy mala, o va a perder un hijo, o simplemente se va a sentir un padre fracasado. Porque hay muchas cosas que se hablan y se dicen por falta de dominio propio. Hay muchas cosas que se hacen por falta de dominio propio. Todos cometemos errores. Si aquí hay uno que no lo comenta, dígame para yo sentarme a su lado. Todos cometemos errores, pero muchos de esos errores los cometemos por falta de dominio propio. ¿Están acá? Así que el dominio propio, vamos a ver cómo vamos a definir lo que es el dominio propio o el control propio. Encontré una definición muy interesante. El dominio propio es la habilidad para controlar y regular tus pensamientos. Recuerden que nosotros decimos al final que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros. Eso es ponerle dominio propio a tus pensamientos. Porque la mente que está en el alma es una máquina de hacer pensamiento. Los pensamientos no paran. Dígame si usted no está pensando ahora mismo. El pensamiento no para. Por eso hay que ponerle dominio propio al pensamiento. Porque el pensamiento te puede llevar a un estado de ansiedad, a un estado de tal manera que tú empiezas a pensar que algo está sucediendo, te sube la presión, te tiemblan las manos, empiezas a sudar, viste lo peor y de repente suena el teléfono y te dice, mami, ¿cómo tú estás? ¿En serio? ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí. Yo te dije en el instituto. Y usted estaba muerto pensando que su hijo tuvo un accidente, que le llegó un pensamiento y usted vuelto loco con la presión llamando al 911. Pero cuando nosotros tenemos al Dios que nos está formando, le ponemos parada al pensamiento y decimos, llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cubre mi hijo, cúbrelo, Padre, líbralo de todo mal. Se olvidó de eso y siguió cocinando esa comidita que usted estaba haciéndole. Y se acabó el cuento. Y luego llega todo y todo pasa bien. Por eso hay que tener control y dominio propio. Dice que regula los pensamientos, las emociones, los impulsos. Ay, cuánta gente impulsiva diciendo cosas y haciendo cosas. Los impulsos y comportamientos, permitiéndoles tomar decisiones sabias y evitar acciones a las que podrían arrepentirse. ¿Entendieron esa definición? Está bastante amplia, ¿eh? Para no tener que arrepentirnos. Es una virtud, escúchame esto, es una virtud similar a un músculo. ¿Cómo? Porque se fortalece con la práctica. Es como la fe. La fe es un músculo. El dominio propio es como si fuera un músculo. Porque se fortalece. Cuando usted quiere ponerse los músculos fortalecidos, a veces yo he visto algunos que son delgaditos y de repente empiezan a ponerse medio fortachones porque van al gimnasio y levantan pesa y empiezan a crecer los músculos. Así es la fe. Así es el dominio propio. Usted lo va a fortalecer en la medida en que lo practique, en la medida en que se vaya formando en usted, tanto como la fe. Como la fe va creciendo, el dominio propio va creciendo, el músculo así va creciendo. Además, el dominio propio es un fruto del Espíritu. El dominio propio es un fruto del Espíritu y es el sinónimo de templanza. Cuando usted ve en la Biblia, entre los frutos del Espíritu,
escuche la palabra templanza o lea la palabra templanza, es sinónimo de dominio propio. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22. Aleluya. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas o en nuestra vida es ¿cuál? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio y dominio propio. No existe ley contra esto. Wow. Son muchos los frutos del Espíritu. Y yo, según sentía que lo leía, yo sentía en mi espíritu que gente decía: ay, que wow, me falta ese. Ay, espérate, ay. Porque en verdad no es fácil, pero no es imposible alcanzarlo. Amor. Y amor no es amar a mi esposo, a mi novio, a mi hijo, a mi mamá. Esos son amores fáciles. Esos son amores fáciles. Amar a mis hermanos, amar a mis líderes, amar a mi pastora, respetar a mis líderes, a mis compañeros, a mis hermanos. Eso es diferente. Eso es diferente. Así que aprender a amar a nuestros hermanos más difíciles. Dice que no existe ley contra esas cosas. Alegría, lo que a unos son más alegres, otros son más tranquilos, pero la alegría es fácil también. La paciencia, ay, ay, ay. Gentileza, para los que tienen ciertos niveles de hacer relaciones, es fácil ser gentil, porque la palabra lo aguanta todo, pero somos gentiles de corazón. Bondad, ser bondadoso. Fidelidad, ser fieles, no solo a la esposa, al esposo, al hijo, a la mamá, fiel al amigo, fiel a la comunidad, fiel a Dios, fiel a la congregación. Humildad, ser humilde, porque la humildad contrapone el orgullo. La humildad es todo lo contrario del orgullo, pero el orgullo sale muy fácil. El orgullo lo podemos tener pisado en un rincón de nuestra alma. Le ponemos ahí un taburete y decimos: orgullo, te vas a quedar aquí. Pero hay momentos que fácilmente sube y sale de abajo del taburete. Pero Dios nos manda a ser humilde. Y el dominio propio. Dice que para nada de esto existe ley. Wow. No existe ley contra esas cosas. Contra eso no hay ley. Pero muchas veces la falta de dominio propio te lleva a la falta de motivación y te lleva a la falta de consistencia, por lo que bajas la guardia. Es muy común en el Hijo de Dios, en los cristianos, principalmente en los nuevos creyentes, bajar la guardia, porque entienden que no tienen control de sus emociones ni de sus pensamientos. No lo voy a lograr. Es más, yo siento en mi espíritu que hoy se cae ese argumento. No voy a Cristo porque no estoy preparado. No abro mi corazón porque creo que voy a fallar. El Señor te dice: yo no estoy buscando a los que están fuertes, a los que no fallan. Yo te busco a ti porque te amo. Y yo te voy a enseñar el dominio propio. No es algo que nace de la noche a la mañana. No es algo que se activa inmediatamente tú recibes a Cristo. Es algo que se va formando. De hecho, dentro de los frutos del Espíritu, ¿qué lugar ocupa? ¿Se dieron cuenta? Cuando lo pusimos. No lo escucharon, y tanto que lo mencionamos. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Lo acabamos de leer. ¿Cuál fue el último que leímos? ¿Cuál? Dominio propio. Está en último lugar. Está en el último en la lista. Esto te habla de que los otros anteriores se logran primero.
Y esos te llevan a alcanzar entonces el dominio propio. Ay, ay, ay. Hay alguien aquí que está entendiendo. Así que tenemos algunas herramientas para tener dominio propio. El Señor trajo aquí algunas herramientas que nos van a ayudar a tener dominio propio. A ver, ¿cuántos quieren saberla? Ponga atención, tomen lápiz y papel, anote, que lo que se anota no se olvida. Y se recuerda doblemente. Número 1, hay que medir las consecuencias de las acciones. Hay que medir las consecuencias de nuestras acciones. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Por eso yo corro cada paso con propósito, decía Pablo. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cuál es la palabra aquí? Disciplina. Dígale al que está a su lado. Disciplina. Tenemos que disciplinarnos. Díselo al que está a tu otro lado. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, dice Pablo. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otro, yo mismo quede descalificado. Pablo entrenaba, Pablo hablaba, decía, yo tengo que entrenar mis emociones. Yo tengo que ponerle dominio propio a mis pensamientos. Yo tengo que ponerle dominio propio a mi carácter. Y usted sabe que Pablo era un hombre de carácter. Pablo le hablaba a las iglesias de una manera contundente. Pero él se decía, yo tengo que entrenarme como un atleta. O sea, nosotros tenemos que entrenar para alcanzar estos frutos del Espíritu. Y en este caso, el fruto que nos va a consolidar en el camino a Cristo, que es el dominio propio. Para no vaya a ser también, dice él, oye, yo no estoy enseñando, pero yo tengo que esforzarme porque fácilmente puedo caer y hacer lo contrario, estar descalificado para enseñar como el apóstol que es o que era en ese momento. Disciplina, entrenamiento, dominio propio. Tiene que haber disciplina y tiene que haber entrenamiento. Para entonces, por eso tenemos que medir las consecuencias. Tenemos que medir la consecuencia. Porque la falta de dominio propio te hace perder tiempo. Tú tienes que saber lo que estás perdiendo. Es importante que tú empieces a hacer un análisis de tu vida. ¿Qué estoy logrando? Estamos en el mes de septiembre. Ya pasamos la mitad del año del 2025. ¿Cuáles fueron los propósitos que te pusiste al inicio del año del 2025? ¿Has revisado tu lista que escribiste? ¿Lo que tú querías lograr este año? ¿Lo que querías alcanzar este año? ¿Qué has alcanzado de eso? ¿O en qué estás perdiendo el tiempo? Es que perdemos demasiado tiempo y mucho de ese tiempo se pierde delante de una pantalla que ya no es el monstruo de un solo ojo como es la televisión. Ahora es el celular, que nos lo llevamos donde quiera que vamos, que perdemos el tiempo de estar en continua oración porque estamos en continuo redes sociales. Examina, haz un análisis personal, hermano. Coge un lápiz y papel y escribe ¿cuántas horas he dedicado a esa pantalla en el día de hoy? Simple. Usted salió, vio como a la media mañana, dice, bueno, yo empecé a las 8, me fui, volví, me paré, tengo tantas horas, en la tarde y en la noche. Y usted sume la hora que usted ha dedicado a las redes sociales, al Facebook, toda esa cosa, ¿verdad? Qué sé yo, WhatsApp, todo y todo eso mismo que dijo ella. Y sume esas horas y luego multiplícala por 7 o hágalo durante una semana y usted va a decir, pero eso es usted, yo no tengo que supervisar eso, yo se lo digo para que usted lo haga, es su propio beneficio.
wow, ¿cuántas horas le dediqué yo al celular? ¿Qué pude haber hecho yo en esas horas? Pude alcanzar cosas que están escritas de lo que yo quería este año. Quiero aprender tal cosa. Quiero aprender a tocar un instrumento. Quiero ser mejor en el piano. Quiero ser mejor en el canto. Quiero ser mejor en el aprendizaje de la Biblia y la enseñanza. Quiero aprender un nuevo oficio. Quiero pintar. Quiero hacer manualidades. Muchas cosas que usted quiere hacer, pero llegó septiembre y todavía no ha hecho la primera. Porque ha perdido mucho tiempo. Eso es dominio propio. ¿Qué consecuencia van a tener mis acciones? Me molesté con alguien y le voy a decir todo lo que pienso y lo voy a sacar por mi boca sin filtro. Pero usted hace una parada y toma dominio propio. Y dice, cuando se pase el tiempo, cuando ya yo me enfríe, cuando todo esté bien, cuando ya yo esté bien calmado, entonces hablaré con esa persona. Porque usted está midiendo las consecuencias de sus palabras y de sus acciones. Hoy mismo le digo a mi jefe 3 verdades. Aunque me vote. Porque no nos van a renunciar, aunque me vote. Párese. No en la puerta del despacho del jefe. Párese antes, por favor, en su oficina o en la puerta de entrada de la empresa. Y diga, si el jefe me vota, me voy a quedar sin trabajo. Yo tengo un préstamo que estoy pagando. Y ya, ¿quién va a buscar los chelitos de la casa? 7 hombres apenas me da 2 o 3 cheles. Eso es medir la consecuencia. Espérate, yo necesito el trabajo. Y como quiera que sea el jefe. Dios, dame el amor, la consistencia. Yo no le pido paciencia porque después me prueba. La consistencia. Ayúdame a ser tolerante. Ayúdame a hacer mi trabajo como que lo estoy haciendo para ti. Ayúdame a amar a mi jefe y bendícelo. Eso es dominio propio. Porque usted midió las consecuencias. Me voy a quedar sin trabajo y ya las clases empezaron. Y encima puse en un colegio más caro este año al muchacho. Mida las consecuencias. Lo va a llevar a tener dominio propio. Control de usted mismo. Decisiones correctas. Prevención de arrepentimiento. Porque lo peor del caso es que después te vas a arrepentir. Tú estás previniendo tener que arrepentirte de una acción que tomaste incorrectamente porque te llevaste de tu emoción y de tu impulso. No importa si tengo 5 años aguantando a mi jefe. ¿Sabes por qué tienes 5 años aguantando a tu jefe? Porque no ha orado como tiene que orar. Porque no lo ha amado como tiene que amarlo. Porque no ha cumplido el propósito que Dios tiene para ti en esa empresa. Cuando lo cumpla, estará listo para salir a tu próximo nivel. Dale un aplauso a Cristo. Vas a tener un fortalecimiento progresivo en tu vida. Y vas a poder tener el fruto del Espíritu fortalecido como es el dominio propio. Y tendrás fuerza espiritual, una fuerza interior que va a resistir y que va a frenar tus impulsos. Hay que eliminar de la palabra, esta expresión en tu vida. Ay, que yo soy así. Es que yo siempre he sido así. Vamos a eliminar eso. Usted sabe cómo yo soy, pastora, que yo soy así. Y usted se ha preguntado si Dios te quiere así. Porque acuérdense que nosotros vinimos pequeñitos, niñitos, ¿verdad? Nos pusieron en un hogar, pasamos por ciertas experiencias de nuestras vidas, vimos modelos a seguir, tuvimos diferentes formaciones que probablemente no fueron las que Dios planificó para nosotros, pero te puso en un hogar y tú tienes un libre albedrío.
Pero llega un momento en tu vida en que tienes que crecer espiritualmente. Pero lo que dicen, yo soy así, no crecen. Lo que dicen es que yo siempre he sido así. Es que usted sabe cómo yo soy. No hay cambio en tu vida porque tú estás afirmando, reafirmando y estableciendo que tú eres así, como Dios quiere que tú seas. Voy a desarmar mi paradigma. Voy a desarmar lo que aprendí en mi vida para aprender. Es desaprender para entonces aprender lo que Dios quiere hacer conmigo. Si nosotros no desaprendemos de lo que estamos acostumbrados, no vamos a aprender las cosas nuevas. Y con lo nuevo recibimos las bendiciones, recibimos porque tenemos las manos vacías, listas para recibir lo nuevo. No se recibe lo nuevo con las manos llenas. Hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, hay que perdonar, hay que avanzar. Así que verifica tus anhelos versus el tiempo que has perdido para alcanzarlos. Analízalo y creo que es tiempo de aprender una nueva forma de alcanzar los anhelos. Número 2, analiza tus razones por las que estás luchando. ¿Cuáles son las razones por las que tú estás luchando? ¿Qué dice Hebreo capítulo 12, verso 1? Por lo tanto, Hebreo capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Esto está poderoso, hermano. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice el verso 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. No en la pastora, no en el líder, no en el hermano, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios está formando en mí, con la mirada en el autor y el consumador de la fe. Hay momentos en que tú vas a estar en situaciones en la iglesia que a lo mejor no son tan agradables para ti, o tal vez no estás haciendo o alcanzando lo que tú quieres. Pero pregúntate, ¿qué Dios está haciendo conmigo? ¿Qué Dios está formando en esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué debo formar para obtener el deseo, el anhelo de mi corazón? Pero sales corriendo. Dice, no voy para la iglesia, me voy a quedar, no tengo deseo de ir a la iglesia. Y Dios dice, bueno, si no viene a la escuela no te puedo enseñar la materia. Si no enfrenta tu realidad, si no enfrenta tus montañas, no podré derribártelas. Porque mientras tú corras de tu montaña, Dios no va a derribar tus montañas. Mientras tú corras de tu realidad siempre estará ahí. ¿Para qué Dios va a quitar tu realidad que no te gusta si tú no la quieres enfrentar? Así que dice, estábamos en el verso 2, ¿verdad? Nuestra fe dice, debido al gozo que le esperaba. Voy a repetir el verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencido. La cruz no era algo fácil. La cruz era una vergüenza. La cruz a él no le apetecía. Morir en la cruz no era nada que le llamara la atención a Jesús. De hecho, lloró en Getsemaní y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús soportó toda esa burla, toda esa
gente pecadora, escupiéndolo, dándole latigazo, desfigurándole. Sin embargo, lo enfrentó y lo soportó por la gloria venidera. Es que lo que está viviendo es porque viene una gloria después. ¿Cómo estás soportando? ¿Cómo está llevando tu situación actual? Si no le estás usando el dominio propio, entonces si aplicas el dominio propio y haces como hizo Jesús, ¿cuáles razones tienes para soportarlo? ¿Qué razones tienes? Te voy a decir cuáles fueron las razones de Jesús. Las razones de Jesús fue, número uno, la bendición de la obediencia a Dios. Número dos, la salvación del mundo, de la multitud de gente que se iba a salvar por causa de lo que él iba a soportar. Y número tres, por el cumplimiento del plan de Dios en su vida. Tienes que entender cuáles son tus razones para continuar y avanzar con dominio propio. Que nada ni nadie te haga quitar o dejar o desanimar o demotivarte con tu propósito. Tú sabes cuál es tu propósito, sabes cuál es tu llamado, sabes cuál es el anhelo de tu corazón. Sigue el paso hacia adelante, como decía Pablo. Así que permanece en tus razones después que determines cuáles son tus razones. ¿Cuál es la causa más profunda? No ceda, no dejes que te demotiven. ¿Cuál es tu propósito y qué gano al elegir lo correcto? ¿Qué gano al elegir lo correcto? Alguien me dijo que una madre tenía una niña en la escuela, una compañerita, y me dijo, yo recibí una lesión de alguien porque esa persona tenía una niña en la escuela y esa niña se llevaba mal con la otra niña. Y entonces ella iba todos los días donde su mamá diciéndole que por qué la niña la molestaba, y la otra iba donde la mamá y le decía por qué la niña la molestaba. Tú sabes, cada uno tiene su queja. Ambas se quejaban con sus madres porque no querían, por qué no la cambia, decía una. Una dijo, ¿por qué no lo cambian de curso si son dos cursos? Manden una para un curso y manden otra para el otro curso. Y se acabó el problema. ¿No sería lo que ustedes pensarían? Una solución rápida. Cada uno está en un curso diferente y ya se juntarán en el recreo, pero cada una coge para un lado y otra coge para la otra. Y fueron ambas madres, fueron a la dirección a hablar con la directora. Y la primera madre dijo, yo propongo que las niñas se cambien de curso. Y la otra madre dijo, yo no estoy de acuerdo. Ambos las miraron. Y le dijo, yo no quiero que la cambien de curso porque quiero que mi hija aprenda a vivir y enfrentar sus dificultades. Fue una gran lección para esta otra madre, que solamente le quedó con decir amén. Así como dijeron ustedes, amén. Porque si nosotros aislamos a nuestros niños desde pequeño para que no enfrenten sus dificultades y sus diferencias y sus problemas, vamos a crear gente débiles sin dominio propio. Porque mañana cuando no venga mamá a interferir con mí, voy a buscar la manera por mis propias manos. Y por eso vienen los asesinatos, por eso vienen los pleitos, por eso vienen tantas situaciones y tantas cosas incorrectas. Y por eso hay mucha gente en la cárcel hoy día, arrepentido de haber no tenido dominio propio en un momento de sus emociones. Hermano, si usted va y predica esta palabra en la cárcel, yo siento en mi corazón que va a haber muchos rostros caídos diciendo, wow, ¿por qué no me enseñaron a tener dominio propio? Hoy no estuviera compartiendo mi vida con una cerda en un lugar cerrado y limitado. Porque la cárcel está llena de gente arrepentida, quiero que usted lo sepa, arrepentida de lo que hizo, arrepentida del impulso de su emoción. Ánclate a la verdad de Dios. Pégate a la verdad de Dios. Pégate bien pegadito, bien anclado a la presencia del Señor Jesucristo.
y no permita pasar esos malos ratos de los cuales tienen luego que arrepentirte. Toma dominio propio. Aléjate de tus debilidades. Pablo decía, corre, huye de las pasiones desordenadas. Si estás luchando con la pornografía, ¿por qué sigue durmiendo con un celular o una pantalla en tu habitación? Si estás luchando con la pornografía, ¿por qué no ha podido tener ese dominio propio? Sí, lo vas a lograr, pero tienes que entrenar. Y entrena alejándote de ella. Está luchando con el alcohol. ¿Usted no cree que los cristianos están luchando con el alcohol? Sí, siendo cristianos siguen luchando con alcohol y con droga. Pero hay que alejarse, hay que correr. Si tú sabes cuál es tu debilidad, piensa en la debilidad que usted tiene. Todos tenemos una. 2, 3, sabe Dios cuántas. ¿Cuáles son tus debilidades que tú sabes que no le agradan a Dios? Entonces, apártate de ella. Eso es un entrenamiento para tener dominio propio sobre el pecado. Porque tus debilidades y nuestras debilidades nos van a llevar a pecar. Número 3, ¿cuáles son tus debilidades? Hermano, no deje que tus debilidades saboteen tu vida. No deje que tus debilidades aborten tu propósito. No dejen que tus debilidades te aparten de los sueños de Dios. Así que, ¿cuáles son tus debilidades? Dice Romano 13, verso 14, Romano 13, verso 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. No complazca tanto al cuerpo, hermano. Dice lo que está a tu lado, muchacho, no complazca al cuerpo tanto. Complace mejor a Jesucristo. Aleluya. Enfrente sus debilidades. Número 4. Recuerda la gracia que Dios te dio. Recuerda la gracia que Dios te dio. ¿Sabes que hay una gracia, verdad? Dice, por gracia soy salvo. Por la gracia de Él somos salvos. Por la gracia de Él se nos abren las puertas. Por la gracia de Él amanecemos cada día. Por la gracia de Él caminamos. Y hay personas que te tratan de una manera que tú dices, wow, ¿y qué pasó? Así que la gracia de Él sobre nosotros, de esa tenemos que recordar. Y eso te va a ayudar a tener dominio propio. Antes de decirle la palabrota que le va a decir al motorista, piensa en la gracia que está sobre ti. Antes de decirle al guagüero que se te metió, que por poco te da el vehículo y se te paró en el medio, y tú empiezas a pensar y a salir por esa mente palabras y cosas que aunque no la diga, la dijiste, ¿verdad? Porque ya pasaron por tu mente. Dominio propio, la gracia que está sobre mí. Gracias, Señor. Bendice ese guagüero. Bendice. Mire, yo bendigo a los motoristas porque, mire, si usted no lo bendice, van a venir a chocarlo. Mejor es bendecirlo para que se alejen de nosotros. Porque eso es algo increíble, lo que estamos viviendo con los motoristas. El que tenga que manejar en la calle es terrible. Así que vamos a bendecirlo para que Dios los enseñe, los ayude. Para que no se caiga alante del vehículo de nosotros y nos traiga un problema. Dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros impulsos. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dile al que está a tu lado, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Dice el verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra, aleluya, maestra de Dios. Tú eres una obra maestra de Dios. Así que cancela todos esos disparates que te han dicho anteriormente. Que tú eres esto, que tú eres lo otro. Tú eres una obra maestra.
eres la obra. Diga, yo soy la obra maestra de Dios. Hermano, usted es una obra maestra de Dios. Es de lo único que usted tiene que sentirse de verdad. ¿Verdad? Él nos creó de nuevo en Cristo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Pablo nos recuerda mucho esto, que nosotros somos por la gracia de Dios. Muchos se condenan a sí mismos. Muchos se condenan a sí mismos. No se condene, usted es una obra maestra. Se culpan del fracaso. Vas a seguir culpándote del negocio que fracasó, porque a lo mejor tú no le dedicaste el tiempo o no hiciste lo correcto. Vas a seguir culpándote de la forma en que actuaste y perdiste algo bueno. Vas a seguir culpándote por la esposa o la novia que perdiste, o el hijo que no te llama. ¿Te vas a seguir culpando? Si eres una obra maestra, tiene la gracia de Dios. Muchos se desaniman por no poder lograrlo. Muchos vienen a Cristo, abren su corazón, pero se desaniman porque entienden que no lo están logrando. Hermano, el dominio propio no se alcanza tan fácilmente. Oye, vengo a decirte a ti que muchos que han querido dejar el evangelio porque no pueden con eso, te vengo a decir, Jesús te dice, yo pude con la cruz, yo voy a poder con lo tuyo. Tranquilo. No te desanime, yo sigo contigo aunque me falle. Yo sigo contigo aunque vuelvas a pecar. Yo sigo contigo aunque tú creas que no puedes, porque yo te voy a enseñar a tener dominio propio. No se deje desanimar cuando alguien le hable. ¿Cuántos cristianos hay en la calle con una etiqueta llamado no cristiano? Descarriado, otro le han puesto. Otros le ponen apartados. Cuando un hijo suyo o un familiar suyo que ha sido cristiano volvió al mundo, él no está descarriado, es lo que está apartado, porque la gracia de Dios todavía está con ellos. Y en el momento preciso, Dios va a hablar a su corazón. Así que no le pongamos tantas etiquetas a los que se han apartado. Traigámoslos de nuevo a Cristo, diciéndole, el dominio propio, tú no lo vas a alcanzar de una vez, pero lo puedes ir formando y cultivando. Vuelve, que Él te va a ayudar a tenerlo. Muchos no vuelven porque dicen, voy a volver a caer. No lo voy a poder lograr. Anímelo, que sí lo van a poder lograr. Porque es un fruto que se va a dar poco a poco, paso a paso, controlando nuestras emociones, aun fortaleciéndolo como un músculo para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Dígale al Señor, gracias Padre, porque tú ayuda y nos enseña que en nuestras debilidades tú te fortaleces. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad, en su vida. Dios estaba fortaleciendo su carácter en su debilidad. Amén. Así que no dejen que la gente se dé por vencido. Y ustedes, si alguien me está escuchando, que sabe que no ha querido avanzar porque se está dando por vencido, no se dé por vencido. Lo que Dios te entregó va a funcionar. El negocio que Dios te dio va a funcionar. Lo que Dios dijo que vas a hacer va a funcionar. El trabajo que Dios te dio va a funcionar. Aleluya. La promesa que Dios te entregó la vas a ver en el nombre de Jesús. Ponle dominio propio a tu emoción. Practícalo y no dejes que te venzan. Porque el que está vencido es Satanás y sus demonios. Lo vencieron en la cruz del Calvario. Amén.
Romanos 8:2 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Miren lo dice la palabra. Y porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida, lo ha librado del poder del pecado que lo lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlo porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros, como el que nosotros los pecadores tenemos. O sea, lo mandó en cuerpo. ¿Verdad? Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ya eso se terminó. Ahora lo que tenemos que practicar es el dominio propio para no volver a caer en el pecado. Recuérdate que Dios te llama por tu nombre, no por tus debilidades. Dios te llama y te mira por tu nombre, por lo que eres, no por las debilidades que tenemos, ni por lo que fallamos. No es por nuestra falla. Número 5, piensa lo que eres para Dios. Piensa lo que eres para Dios. Génesis 39, verso 9. Verso 9 dice, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepto de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Alguien sabe quién dijo eso? Si no escuchó, ¿quién lo dijo? Oh. Claro, tú lo estás leyendo ahí. José, usted está escuchando. José es la prueba fiel del dominio propio. José tenía toda la autoridad en esa casa. Nada, dice él, se me fue negado, excepto usted, que es la esposa de Potifar. ¿Cómo yo voy a hacer semejante pecado? ¿Cómo voy a desagradar a Dios? Decía José. Porque la mujer de Potifar lo tenía asediado para acostarse con él. Me imagino que José era un muchachito joven, bonito, buen mozote, habilidoso, inteligente, capacitado. Tenía toda la autoridad en esa casa. Pero José tuvo dominio propio, aún lo llevara a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque quería agradar a Dios. Y porque sabía lo que tenía de Dios. Cuando el pecado te quiera arrastrar, recuerda qué soy en Dios. ¿Quién soy para Dios? ¿Por qué voy a desagradar a Dios? ¿Para qué le voy a fallar a Dios? Viendo tal cosa, haciendo tal cosa, hablando tal cosa. Dominio propio, hasta para lo que sus ojos vean y sus oídos escuchen. Porque ella seguía y seguía tratándolo de envolver y de dañarlo. Así que este pensamiento de pensar quién soy para Dios puede salvarte en un momento difícil, en una decisión difícil. Todos llegamos a tener decisiones difíciles, porque todos nos acecha o nos asedia el pecado o la tentación. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que no lo tienten, que no se les vengan tentaciones? Dígamelo porque, ¿verdad? A todos nos asedia la tentación. A todos, señores. A todos nos llega la dificultad. Pero un pensamiento de qué soy para Dios, quién soy para Dios, te puede salvar y mantener una relación. Número 6, tienes que entender cuál es la base. Tienes que entender cuál es la base del dominio propio. Tienes que entender cuál es la base del dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia. Atiéndame bien a esto, por favor. Esto es muy importante. Este verso es determinante. Con una abundante provisión de excelencia moral. En la Reina Valera dice con virtud. La excelencia moral, que es la virtud, con conocimiento.
el conocimiento con control propio o dominio propio, con perseverancia, y el control, o el dominio propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, que es la piedad, que dice en la Reina Valera. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezca de esta manera, escúchame bien, más productivo y útil será en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, escúchame bien, los que no llegan a desarrollarse de esta forma, dice aquí la palabra, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Esto es como una escalera. Esto es como una escalera. Aquí Pedro nos enseña a tener dominio propio como si fuera una escalera para alcanzar a Cristo. Imagínenselo así. Imagínense una escalera con diferentes peldaños, tratando de subirla con estas cosas. Número 1, con la fe. Estoy hablando del mismo verso que leímos. Número 1, con la fe. Ahí tú tienes el primer peldaño para arrancar hacia Jesucristo. Número 2, con una excelente moral o virtud. El carácter. La virtud y la excelencia moral habla de tu carácter, de la formación de tu carácter. El conocimiento, número 3. Seguimos subiendo la escalera con el conocimiento. Esto habla de estudiar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es el proceso? Venimos, primero tenemos fe, creemos en Jesús. Seguimos, ¿verdad? Con la virtud, con cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, con la excelencia de la moral. ¿Estamos aquí? Número 3, continuamos con el conocimiento, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que alimentar el conocimiento que nos da Dios. Y el que no tenga sabiduría, dice Santiago, pídala para que pueda entender los secretos, las cosas grandes y ocultas que están en la palabra y que no conocemos. La revelación es el conocimiento. Fíjate cómo se va formando el hombre que va hacia Dios. Seguimos con el número 4, tener dominio propio. Fíjese que pasamos esos pasos para entonces alcanzar el dominio propio. Y el dominio propio nos va a ser la manifestación del amor, que es el número 5. Y nosotros tenemos que tener control de lo que hablamos. Escúchame bien esto, hermano. Esto te lo he dicho de diferente manera, pero te lo voy a decir muy claro hoy. Cuide lo que usted habla, porque usted es lo que habla. Tenga dominio propio de esas emociones y hablando cosas sobre usted mismo. ¿Sabe qué dice la palabra en Génesis? Que Dios creó al mundo ¿con qué? Con la palabra hablada. Que se haga, todo lo hizo con la palabra. Pero ¿qué dice la Biblia también? Que él hizo al hombre como a imagen y semejanza. Y le dio autoridad para que reinara en la tierra sobre todas las cosas creadas. ¿O usted es un hombre diferente? A usted lo hizo Dios con sus manos también, como hizo al hombre. Así que esa autoridad que Dios usó con su boca para hacer el mundo, usted también tiene esa autoridad en su boca. Porque Él lo hizo a su imagen y semejanza y sopló su espíritu sobre usted. Eso es lo que me dice la palabra en la formación del hombre. Y le dijo, hombre, domina los animales, domina los peces del mar, domina los frutos. Le dio autoridad, a usted también se la dio. Pero cuando usted declara y dice que usted vivirá de tal manera, usted va a vivir de esa manera. Usted ha dicho muchas palabras que lo tienen atado y usted hoy tiene que recordarla para que la deshaga. Cada palabra que usted ha dicho sobre enfermedades, sobre días que va a ser o de cosas que no va a ser. Alguien me dijo en estos días que ha sido operado de las rodillas varias veces, que encontró un médico que le está dando una solución al problema que tiene. Y ella misma me dijo, yo dije que
si me iban a operar de nuevo, que me busquen la silla de ruedas. Y le dije, ya fracasó tu operación. No te la hagas. Ya fracasó con tu palabra. Hasta que no deshaga esas palabras que dijiste, porque en silla de ruedas te vas a quedar. ¿Cómo te vas a querer operar ahora cuando tú dijiste que si te operan, que mejor que te busquen la silla de ruedas si te dicen que te van a operar de nuevo? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando? Cada vez que usted suelta esas palabras, usted está dando autoridad sobre su cuerpo a lo malo, a las cosas malas, a la enfermedad. Porque usted está declarando, la boca, la palabra tienen un poder, hermano. Empiece a deshacer todas esas palabras. Tenga dominio propio de lo que habla. No, yo no voy para allá, mejor muerta. Pero tienes que ir, así que empiezas a morirte. Porque dijiste que mejor muerta y tienes que ir. Así que muérete. Te vas a morir. ¿Usted me está entendiendo de lo que le estoy hablando? El mundo está todo envuelto por sus palabras, hermano. ¿Cuántas situaciones no has logrado en tu vida? No, yo no voy a buscar trabajo, yo no voy a trabajar para nadie, yo voy a tener mi propio negocio. Pero no encuentra empleo. Y si lo encuentras, lo pierdes rápido. Es que tú dijiste que tú no ibas a trabajar para nadie. Que tú ibas a tener tu propio negocio. Pero no puedes tener el propio negocio, pero tampoco vas a encontrar empleo, porque tú dijiste que no ibas a trabajar para nadie. Y si lo encuentras, lo vas a perder rapidito, por más que te guste. Siempre habrá una manera de perderlo, por lo que dijiste. ¿Usted está entendiendo de lo que yo le estoy hablando? Yo sé de qué le estoy hablando. Esto lo he visto y lo he vivido y he tenido que llevar mucha gente a deshacer palabras para que no se mueran o para que la maldición no lo persiga. Y he visto cambios impresionantes cuando Dios me permite ayudar a alguien a deshacer las palabras que dijo. Yo nunca voy a tener hijo. Yo hijo no. Pero después te casaste y quieres tener un hijo. Saliste embarazada y nació el muchacho y se va a morir. Y se está muriendo. ¿Sabes por qué? Porque tú dijiste que tú no ibas a tener hijo. ¿Por qué estos muchachos molestan tanto? Yo no voy a tener hijo. Y ahora quieres tener hijo. No lo vas a poder tener. Cuide lo que habla, hermano. Ya usted lo habló. Ya usted lo dijo. Dígale al Espíritu Santo, recuérdame todas las palabras que dije cuando era niña, cuando era de 10, cuando era de 12, cuando era de 15, 18, 20, no sé. Y cuando usted las recuerde, usted la anota y usted mismo puede deshacerla. Pídale perdón a Dios. Dile, me diste la boca no para maldecir mi propia vida ni mi generación. Me diste la boca para bendecir mi vida y mi generación. Perdóname por haberla maldecido y por haber maldecido mi propia vida. Hoy yo vengo deshaciendo esta palabra, sea específico, no englobe todo lo que dije. No, al diablo no le importa cuánto usted dijo. Él quiere que usted le hable claro, porque él trabaja así. Yo dije tal cosa y tal cosa y tal cosa. Perdóname, Señor, por todas las que dije, por esta. Y la deshago en el nombre de Jesús. Y empiece a caminar bajo el dominio propio en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Entonces el entrenamiento para lograrlo es fortalecer la fe, fortalecer el carácter, fortalecer la mente, tener control sobre su cuerpo, sobre sus acciones y sellar con el amor de Dios. Amén. Y número 7 y último, el dominio propio es fruto, no resultado de un esfuerzo. El dominio propio es un fruto, no un resultado forzado o un resultado empujado o establecido o forzado. Y lo dice Gálatas 5, lo leímos ahorita, donde nos habla de el amor, la alegría, la paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice que no existen leyes contra estas cosas. Así que los que pertenecen a Dios, estoy en Gálatas 22, voy a ver el 24 ahora. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones,
los deseos y la naturaleza pecaminosa. A veces aquí tenemos, en la Santa Cena siempre ponemos la cruz como una representación, ¿verdad?, de la cruz de Cristo, lo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero si alguien tiene la oportunidad de querer clavar algo a la cruz de Cristo, puede aprovechar ese día, anotarlo en un papel, nadie va a saber que fue usted, porque usted no va a poner su nombre, y usted viene pan y se lo clava a la cruz. Es como decirle: Señor, traigo a tus pies todo pensamiento, toda emoción, toda necesidad, toda sensación, porque la hemos crucificado allí. Dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. El dominio propio es el último de la lista, porque lo vamos a ir formando y Él mismo va a brotar solo. Él mismo va a llegar solo. Por eso hay gente que dice: oye, yo era una persona violenta en el mundo, pero Dios me cambió el carácter. Ahora soy una persona pacífica y apacible. Pero usted sabe que tiene que vivir todo el tiempo con ese control, porque el enemigo siempre va a querer sacar lo más bajo que usted pueda tener en su vida, traerle el pasado. Así que usted tiene que tener ese dominio propio, porque Él va a brotar. Venga, ministerio, porque Él va a brotar. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, porque Daniel no quería complacer al mundo. Daniel quería complacer a Dios y tuvo dominio propio. Decidió no contaminarse con la comida del rey. Por buena que era la comida del rey, y él comía puro vegetal, hermano, y unos manjares y vinos y de todo en la mesa. Pero él tuvo dominio propio, porque él dijo: si me contamino con la comida del rey, no le va a agradar a Dios. Amén. Eso es dominio propio. Tomar decisiones para alcanzar los propósitos de Dios. Aleluya.